a unir más personas. Ok. Muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien, que estén en casa cuidándose. Me da mucha alegría de verdad verlos. Yo, aunque ustedes digan, algunos ahí me estaban contando que no extrañaban tanto las clases presenciales, pero alguna cosa extrañarán, ¿cierto? Por último, el recreo, ver a su amiga, porque ahora estamos en nuestras casas y algunos, los que vimos en Quillota, no podemos salir ni siquiera a comprar el pan, ¿ya? Entonces, ese encierro nos va aburriendo un poquito y también nos va haciendo pensar que extrañamos, hasta yo extraño un poquito, así un poquito, la bulla que ustedes metían. Un poco nomás. Los papeles y el desorden no. La basura no, pero sí quizás su risa, sus comentarios, cómo ustedes iban trabajando, porque el año pasado trabajaron súper bien y trabajamos súper rápido, hicimos muchas cosas. ¿Ya? Entonces hoy día, este año hemos estado más lento, con cosas más, como estamos a distancia, se les va mandando solo algunas tareas. Y para eso, entonces, para recordar todo lo que nosotros hemos hecho, todas las actividades que ustedes han conocido este año, vamos a ver entonces, van a ver mi pantalla, me imagino que ahora la ven. Sí, se ve picado el chan. ¿Qué? Escuché, sí se ve y te fue algo del chancho. ¿Pero por qué? Era mi padre, tía, perdón. Ya, ok, chicos. Entonces, vemos aquí, ¿ven el PowerPoint? Si alguien me puede decir sí, por así oralmente, diciéndolo. Sí. Ya. Sí se ve. Ay, si hay alguien que tenga problemas para verlo, recuerde que esto va a quedar en YouTube grabado, toda esta clase y también en LIRME. Ya ustedes estamos, bueno, hemos visto en general la unidad 1, siempre esperando que íbamos a retornar a clases presenciales, pero todavía eso no pasa, ¿cierto? Y ¿alguien? Ay, ¿ya? Entonces vamos a recordar ciertas palabras que hemos conocido este año. Hemos visto la unidad 1, que habla sobre el arte contemporáneo de sexto básico, ¿ya? Y bueno, primero que todo vamos a recordar todo lo que nosotros hemos realizado. ¿Alguien se acordará? La primera tarea que les mandé trataba sobre qué tenían que hacer. O será mejor que yo les ayude una memoria, les ayude con su memoria. La primera tarea, ¿alguien se acuerda? La primera tarea trataba sobre que ustedes hacían un dibujo utilizando los colores primarios y secundarios. Ya los primarios y los secundarios fueron colores que vimos el año pasado, entonces la idea era que esta vez ustedes recordaran todo lo que hemos visto. Y la primera actividad fue aplicar eso, que era del año pasado, que habíamos estudiado los colores primarios y secundarios y la rosa cromática y todo eso. La segunda tarea, alguien recordará, ahí conocimos una palabra. La palabra que nosotros conocimos fue figurativo y la vamos a recordar hoy día. Y lo que ustedes realizaron fue una creación figurativa. ¿Se acuerdan? ¿Qué era figurativo? Traten de recordar Algo de la vida real. algo de la vida real, algo real, ¿cierto? Muy bien. Y luego vimos la creación abstracta. ¿Alguien recuerda qué era lo que era abstracto? ¿Cómo podemos explicar esta palabra usando mis palabras? Tratando de explicar con mis palabras. ¿Cómo le podría decir qué es abstracto? Algo con muchas figuras. Ya, algo con figuras. Vamos a aclarar todo esto para que quede claro, para que quede claro y que no queden dudas.
Ya, chiquillos, entonces, hay algunos que otros que puede ser que recuerde bien, puede ser que también esto no haya quedado del todo claro, entonces los vamos a volver a explicar, vamos a hacer una actividad muy cortita, ustedes van a tener, no es necesario que se la pongan a hacer ahora, sino que el después van a tener más o menos como 3 semanas para hacerla. Ya, chicos, y esa sería nuestra última actividad del semestre. Entonces, si recordamos un poco lo que hemos realizado en general 3 tareas. Una utilizando colores primarios y secundarios, la otra fue una creación figurativa, que como dice el compañero, es algo que es de mi mundo real, algo que yo es algo artístico, ¿cierto? Una creación hecha con cosas de mi entorno, con elementos que yo puedo reconocer fácilmente. En cambio, la creación abstracta es algo que está compuesto, como decía también un compañero, por figuras, por formas, y vamos a ver entonces cuáles eran las diferencias entre estas dos palabras que puede ser que hasta se les haya olvidado, ¿ya? El arte y la pintura figurativa o los dibujos figurativos son representación de formas que podemos identificar y reconocer muy fácilmente porque éstas se encuentran en nuestros entornos y se encuentran en nuestra realidad, como decía el compañero. Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí estos dos elementos. ¿Qué observamos arriba? ¿Qué es esto que está acá arriba? ¿Un árbol? Un árbol. Y abajo, ¿Un ciervo? sí, es un ciervo, ¿cierto? Y fácilmente podemos reconocerlo, o sea que cuando hablamos de estas formas, hablamos de algo figurativo, algo que yo lo veo y lo reconozco muy rápidamente y muy fácil porque pertenece a mi mundo real. Y yo puedo identificarlo como parte de mi entorno, ya de todo eso que me rodea. Y también son formas que son reconocibles, ¿ya? Bueno, como hemos dicho, pertenecen a Un nuestra reno. realidad. Muy bien, es una representación de cosas reales, perdón, adelante. Es una representación de cosas reales y reconocibles. Cuando hablamos de representación, ¿saben lo que quiere decir esa palabra, cierto? Representación es como, por ejemplo, cuando dibujamos algo, cuando imitamos, lo copiamos, lo vamos, ¿cierto?, viendo de la realidad y lo vamos copiando en nuestras creaciones. Entonces, cuando hablamos de la palabra figurativo, pintura figurativa en este caso, o dibujos figurativos, hablamos de representación de formas que podemos reconocer fácilmente. O sea, yo los veo y ustedes reconocen qué es lo que hay ahí porque estos dibujos trataron de imitar cosas que eran reales, que eran parte de mi entorno. Bueno, y después reconocimos otra palabra. Entonces, chiquillos, cuando yo veo estas dos imágenes, por ejemplo, aquí que veo, ¿qué vemos acá en esta diapositiva? Una mujer y una mariposa. Una mujer y una mariposa. Entonces, cuando nosotros podemos definir tan fácilmente, decir tan fácilmente y reconocer, podemos decir que son elementos figurativos. Entonces, yo podría ver esta mariposa y decir, la ilustración de esta mariposa es figurativa porque todos podemos reconocer fácilmente y decir, es una mariposa. ¿Cierto? ¿Escuchan esa bulla? Chiquillos, ¿escuchan la bulla? Sí. ¿Una juguera? Sí, les pido disculpas, pero es que alguien está trabajando en mi casa. Entonces, si es que sigue la bulla, entonces me voy a tener que cambiar de habitación. Ya, entonces podemos decir que es una mariposa y que esta mariposa es figurativa. En cambio, conocimos un arte y la pintura que se llama abstracta. Y esta pintura y este arte abstracto, ¿qué características tiene? Tiene la característica de que no representa objetos de la realidad, sino nuevas formas. Y utiliza las figuras geométricas, por ejemplo, y los colores para crear una composición o un dibujo.
¿ya? No representa cosas que son reales. Yo no salgo a la calle y puedo ver un cuadrado caminando, ¿cierto? O puedo ver un color que va ahí saltando, no. No, el arte abstracto utiliza elementos del arte, elementos del dibujo para crear nuevas composiciones. Es decir, que este arte, al comparación del figurativo, no imita ni copia nada de nuestra realidad, sino que crea composiciones que son nuevas, ¿ya? Este tipo de arte se refiere a lo esencial, es decir, a elementos de la pintura como el color, la forma, la estructura. Ya sabemos que el color es cierto, este matiz que tienen las cosas, ¿cierto? Las formas son las figuras geométricas, ¿cierto? Las formas y la estructura se refiere a cómo tú vas ubicando ciertos elementos en una hoja, ¿ya, chicos? Y entonces el arte abstracto, a diferencia del figurativo, no copia ningún modelo del exterior, ¿ya? Es decir, que no intenta representar un paisaje, no intenta representar a un animal, no intenta representar algo que tú puedas identificar, sino que también es muy importante en el arte abstracto expresar sentimientos o realizar algo que simplemente no se entiende, no se puede definir y decir, mira, aquí está representado un pájaro. No, podemos encontrar cosas a las que se parezcan, ¿cierto? Si observamos la pintura que está arriba, ¿qué cosas podemos encontrar? ¿A qué se puede parecer? ¿Qué vemos? ¿Qué ven ustedes en la pintura que está más arriba? Yo, por ejemplo, veo que es como un reloj en una parte. ¿A qué se parece según ustedes? Si están escribiendo en el chat, recuerden que yo no los veo. Voy a ver si alguien escribió. Ay, no, están despiertos menos mal. Yo pensé que se habían dormido. ¿Qué pueden ver? ¿A qué se parecerá lo que vemos acá arriba? Remolino, ¿Cómo? remolino, Veo un molino. Pueden ser como unas cuerdas por acá, como unas células quizás. Ya están cayendo. unicornio. La cabeza de un unicornio. Sí, Yo ahí no tengo cabeza de reloj. Un reloj. No, tía, un hombre con cabeza de reloj. Ah, un hombre con cabeza de reloj también. Y vemos, ¿cierto?, que nosotros vamos buscando como elementos que se parezcan a cosas que son reales, ¿cierto? Pero sabemos que ahí solamente hay figuras, que solamente hay figuras y colores, están organizadas en una hoja que es blanca, ¿cierto? Y están ubicadas en algún espacio de esta hoja, en la estructura. Entonces, cuando nosotros hablamos de una obra que es abstracta, podemos referirnos a su forma, a su color y a su estructura, que está compuesta por manchas, etc. Entonces, si observamos este ejemplo, podemos reconocer que aquí hay un elemento figurativo que sería esta caricatura, que así se asemeja simula ser una persona y estas manchas. Y no podríamos referirnos como al otro que decíamos, esta es una mariposa, ¿cierto? En este ejemplo, ¿cierto? Estas manchas son abstractas, porque no imitan ni copian nada que sea de nuestra realidad, sino que solamente están siendo ahí abstractas, ¿cierto? No podemos referirnos a ella mencionando que es un retrato, que es un animal, sino que nos podemos referir a su forma y a su color. ¿Y qué podríamos decir de estas manchas? ¿Podríamos decir que quizás se parece a algo? Una araña. A una araña. Están silenciosos, chiquillos, hoy. Parece que tienen sueño. Ya. Entonces podemos referirnos a estos elementos asociándolos a un color y a una forma, pero sabemos que a diferencia del arte figurativo no imitan algo que sea de nuestra realidad, sino que
solamente están ahí y conforman una obra de arte que puede estar hecha con manchas, ¿ya? Yo revisé todos sus trabajos, los últimos que habían enviado los revisé ayer en la noche, les pido disculpas si es que lo hice en la noche, pero es el momento en que ya uno puede revisar las cosas. Y en general están muy bien. Hay algunos trabajos que son semi-abstractos. ¿Qué quiere decir que son semi-abstractos? Es que igual se parecen a algo. Se parecen a, por ejemplo, utiliza elementos de un rostro, pero los vuelve un poquito abstractos, los pone más cuadrados, etcétera. ¿Ya? Pero en general sus trabajos han sido muy buenos y también felicito a todos los que han entregado todas las cosas en el tiempo que se les da y todo lo solicitado, ya sea por mail o por Learme ahora. Entonces, chicos, es muy importante que nosotros reconozcamos la diferencia de lo figurativo y lo abstracto. Los figurativos son elementos que yo puedo reconocer fácilmente y que yo puedo decir, eh, esto es una mancha, esto es un cuadrado, esto es tal y tal, ¿cierto? Pero no puedo decir, esto es un paisaje, sino que yo tengo que referirme a la forma y al color. Ya, chicos, y bueno, eso es lo que hemos visto fundamentalmente, el arte abstracto y el arte figurativo. Y ahora yo les voy a contar que para que yo como su profesora tener claridad de que ustedes me entendieron, vamos a hablar sobre una pequeña actividad en la que van a necesitar alguna hoja blanca, ya de su croquera, de su cuaderno o del blog, lápiz, grafito y goma, una regla, lápices de colores varios a los que tengan acceso en casa, y algo muy importante que van a necesitar es la creatividad, ¿ya? O sea, que ustedes tengan ganas de hacer esto y que tengan la energía de hacer algo bien hecho, ¿ya? Cuando hacemos un trabajo de arte, no importa si hacerlo de lo más rápido, sino que lo que más importa es hacerlo bien, hacerlo con ganas. Si lo hago de malas ganas, puede ser que no me resulte de la mejor manera. Entonces es muy importante que ustedes hagan este trabajo en un momento en que se sientan con ganas de hacerlo. Por eso van a tener varias semanas, aprovechando también que este tiempo, estas actividades te pueden servir para distraerte, para relajarte, para hacer algo diferente que no estar siempre con los dedos en el celular o en el play. ¿Ya? Entonces es muy importante el arte y hacer también actividad física y aprovechar ciertos momentos para hacer también actividades que tengan que ver con con el arte, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Que es la actividad, si no me equivoco, la actividad, si es que la contamos desde todos los trabajos que eran las unidades, ¿cierto? Es la actividad número 3, ¿ya? Porque la actividad anterior, que fue la del dibujo, fue como una actividad de diagnóstico, una actividad previa, ¿ya? Una actividad que motivaba a ustedes para recordar que existía la clase de artes visuales. En esta actividad, chiquillos, ustedes en toda la hoja, ya sea su hoja de blog o su hoja de la croquera, ustedes van a realizar una tabla bien grande, bien grande. Incluso pueden hacer tienen la hoja, ¿cierto? Y la doblan por la mitad y ahí les queda y marcan la línea. O le piden, ustedes miden, o le piden la ayuda a algún adulto para medirla y dividir esta hoja por la mitad. Y en un lado van a escribir el título, elementos figurativos, y en el otro van a escribir elementos abstractos. Y ustedes van a tener que, en esta tabla comparativa, pero de dibujo, van a tener que dibujar 3 elementos que sean figurativos y 3 que sean abstractos. No vamos a hacer un dibujito así, sino que vamos a hacer un dibujito más o menos de 5 centímetros como mínimo, ¿ya? O sea, dibujar una cosita así de pequeñita no me serviría, porque después le van a sacar la foto y yo no la voy a poder ver, y además que siempre en esta clase tratamos de hacer dibujos desde medianos hacia arriba, no cositas diminutitas, ¿ya? No cositas tan diminutas. Entonces, en el lado figurativo, vamos a poner cosas que son figurativas, las podemos seleccionar cosas que a mí me llaman la atención, que me gustan, y en el abstracto ustedes las inventan, ¿ya? ¿Qué cosa sería figurativa? ¿A quién se le ocurre? ¿El dibujo de qué sería figurativo?
Un auto. un auto, Ya. Un árbol. un árbol, Un ya, gato. un gato. Ustedes ahí van viendo, ¿cierto? Y Una araña. sí, van agregando elementos que a ustedes les gusten. Yo aquí también les puse un ejemplo de imagen y puse aquí un pez, ¿ya? Ustedes lo hacen según las dificultades que ustedes puedan, ¿ya? Ojalá de mínimo, vamos a ver, déjenme ver mi regla, de mínimo unos 5 centímetros, o sea que es una cosita así mínima para que poder ir utilizando toda la hoja que tienen ahí y también obviamente que usted dibuja y también los pinta, ¿ya? Los puede pintar con blanco y negro, así como haciendo sombras, o si no los pinta con lápices de colores de lápices que ustedes tienen acceso en casa. Aquí yo puse 3 ejemplos de un elemento figurativo, ¿cierto? Aquí hay, obvio que en este caso yo no los dibujé, pero ustedes deben dibujar y pintar, ¿ya? Yo no los dibujé porque no tengo cómo dibujarlo en el computador. Podría haber hecho, ahora que lo pienso, podría haberle sacado una foto, pero ya no lo hice. Y podemos ver entonces aquí estos elementos que yo les agregué. Recuerde que esto no es digital, ya, o sea, usted tiene que dibujar y pintar. Entonces aquí vemos el dibujo de un pez, vemos una casa y una guitarra. Y en el caso de los elementos abstractos, aquí, por ejemplo, vemos formas y líneas compuestas de distintas maneras. Ya aquí en todos estos dibujos usted puede dibujar utilizando blanco y negro o puede utilizar colores. Aquí vemos, por ejemplo, una obra compuesta como de ciertas especies de triángulos, abajo son más líneas, ¿cierto? Este que está más oscuro, vemos líneas que han generado como una textura visual, ¿cierto? Como repetida, muy cerquita, y en el otro vemos otra obra abstracta hecha con líneas curvas, puntos, círculos, ¿ya? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, chiquillos, esta sería la tarea número 3. Todo lo que yo les hablé ahora también está, como está siendo grabado, va a quedar en YouTube, va a quedar en Learmy y todo el paso a paso, cómo seguir esta tarea, va a también quedar en el aula virtual, para que ustedes tengan todas las indicaciones si es que algo se les olvidó. Este trabajo consiste en que ustedes están realizando una tabla comparativa, pero es una tabla comparativa de dibujo. Y van a tener que hacer 3 elementos que son figurativos de un tamaño mínimo de 5 centímetros y 3 que sean abstractos. En el caso de los abstractos los podemos encerrar en un cuadrado, como se observa en esta imagen y en este trabajo, ¿ya? Recuerden que esta es la tarea. ¿Hay alguna pregunta de todo lo que yo he hablado hasta el momento? ¿Duda, consulta, Igual. aporte? Ya. ¿Sí? ¿Escuché a alguien hablando? ¿O estaba hablando por teléfono? Entonces estamos haciendo esta tabla. Bueno, y recordar que para mejorar su dibujo tienen que practicar y esforzarse mucho. No vale en esta tarea estar imprimiendo y pegando. Lo máximo que podemos hacer eso sería calcar, pero ahí por lo menos si calcamos estaríamos practicando un poquito con nuestra mano, ¿ya? Pero no es imprimir y recortar, eso no vale. Usted tiene que dibujar para poder practicar su habilidad de dibujo y para poder soltar su mano y realizar actividades que tienen que ver con otras cosas en esta época que estamos viviendo. Entonces lo que hacemos es esta tabla comparativa. Esta sería la tarea número 3. Ya ustedes dividen la hoja en 2 y pueden escribir elementos figurativos y elementos abstractos haciendo la línea, ¿ya? De un mínimo de tamaño de 5 centímetros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en esta hoja vamos a tener 6 dibujitos. No es necesario que cada dibujo lo haga grande, a no ser que usted quiera y a usted le guste mucho dibujar. Chiquillos, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿Me estaban escuchando atentos o se estaban ahí quedando dormidos? Yo ahora los veo. Los veo ahí.
Tía, entonces, si tenemos un plano de pintura en la pared, ¿va a ser arte igual? ¿Qué cosa? Que si, por ejemplo, tiramos un tarro de pintura en la pared, ¿va a ser arte igual? Es que sería arte abstracto. Si tú dices, por ejemplo, si queda todo manchado. Ese es un arte que nació, ¿cierto?, en el periodo de entreguerras que se dice, como de cierto en el siglo XX. Pero sí, es arte, ¿ya? O sea que todos estos diseños que estamos viendo, estas composiciones hechas con líneas y formas, son arte. Son abstractas, pero son arte. ¿Ya, Lucas? Bueno, Entonces, chicos, yo ya dejé de compartir mi pantalla. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos? ¿O está claro lo que hay que hacer? ¿Sí está claro? No, tía. Ay, Maxi, ¿no? tía, está, que me equivoqué. Ya. Entonces, cualquier duda o consulta, ustedes me escriben a mí por mail o por el IRMI. Veo que, díganme una cosa, todos los que están presentes pusieron su nombre, su apellido y presente. Veo que son 32. Sí. Ya, si no lo ha hecho, hágalo al tiro para que antes de finalizar. Sí. Yo sí lo puse. ¿Ya? Ok. Entonces, chiquillos, esa es la tarea. Consiste en realizar una tabla comparativa en que hacemos 3 dibujitos pequeños, en 3 que son figurativos y 3 que son abstractos, ¿ya? Recuerde, antes de salir de la clase, poner su nombre, su apellido y poner presente, porque veo que hay algunos que están haciéndolo ahora, a los que se les había olvidado. Ya, ahí van. ¿Ya? Entonces, chicos, espero que hayan estado bien, espero que no se hayan ahí aburrido tanto. Em, Vamos a dejar de grabar.